Buenos días, bienvenidos sean todos a este espacio de aprendizaje. Les habla su facilitadora, Magíster Abogado Yuraima Coronel. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta nueva asignatura de este trimestre, valoración de puestos de trabajo. La bienvenida va extensiva de parte de las autoridades de la universidad, la doctora Dani Soledad Méndez, el doctor Oscar Cárdenas y el doctor Marcos Roa. Bueno, sin más preámbulos en que iniciar, pues le damos Yo quiero, antes de que empecemos a hablar de lo que es la temática como tal, que es la valoración de puestos de trabajo, hacer como una especie de un recuento. ¿Por qué? Porque todo esto va inmerso en lo que es administración. Entonces, por eso que a veces nos hacemos la pregunta, ¿y qué es administración? ¿Qué es administrar? No es más que otra cosa que la coordinación de elementos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para el logro de los objetivos. Esos objetivos pueden ser empresariales, institucionales, familiares, regionales, comunitarios, todo eso, porque lo que es la administración engloba prácticamente todo el quehacer del ser humano, todo aquello donde nosotros nos fijemos objetivos. Siempre tenemos que planificar, organizar, direccionar y controlar, que son los cuatro pasos de la administración. Entonces, por eso es que nosotros decimos que coordinamos todos aquellos elementos, ¿verdad? El elemento humano que es imprescindible en cualquier organización, el elemento financiero, el elemento material y los elementos tecnológicos. Cuando nosotros hacemos, aquí nos vamos a enfocar en un elemento especial de la administración, que es el elemento humano, el talento humano. Por eso podemos decir que la estructura organizacional puede ser centralizada o descentralizada, según sean los altos cargos que ella tenga, según sea como esté direccionada, como esté manejada. Pero siempre siempre nosotros vamos a estar pendiente de el factor humano, del talento humano, de la mejor, porque de la mejor manera en que nosotros estemos administrando o estemos gestionando este talento humano, lograremos la consecución de los resultados, de los objetivos que nosotros nos hemos proyectado. Uno de esos factores importantes en la administración es la valoración, el diseño de cargos. Para nosotros poder valorar un cargo de una organización, tenemos primero que hacer el diseño. ¿Qué es el diseño de cargo? Es la especificación del contenido de cada cargo, los métodos de trabajo y las relaciones con los demás cargos. También tenemos que tener presente las condiciones básicas para diseñar un cargo. Entre estas tenemos las tareas o funciones del ocupante, o sea, el contenido del cargo, qué es lo que ese talento humano va a realizar en determinado cargo, cómo se deben desempeñar las tareas o funciones del ocupante. Eso es los métodos y procesos que él tiene que ejecutar para lograr que esas funciones y esas tareas de su cargo se cumplan a cabalidad. ¿A quién se debe reportarle al ocupante del cargo? Esa es la responsabilidad, los niveles de responsabilidad y de jerarquía que existen en la organización. Nosotros siempre tenemos un supervisor o un jefe inmediato, de ese a su vez hay uno más alto, hasta que llegamos a los niveles más altos, que es la gerencia, la presidencia de la empresa o de la organización. ¿A quién se debe supervisar y dirigir? Esa es la autoridad. Entonces, fíjese, cuando nosotros estamos diseñando un cargo, ¿verdad? El X cargo para una organización, nosotros tenemos que tomar en cuenta el contenido del cargo, los métodos y procesos de trabajo, la responsabilidad y la autoridad. Fíjate que es lo mismo que les acabo de hablar de las condiciones básicas para el cargo. Esas cuatro aspectos son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta cómo debe desempeñarse las tareas o las atribuciones que tenga ese trabajador, a quién deberá supervisar y dirigir el ocupante del cargo. Entonces, fíjense que todo eso tiene una finalidad: poder satisfacer requisitos tecnológicos, organizacionales, sociales, personales del ocupante, la ergonomía de puestos. Todo aquello es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando vamos a diseñar un cargo.
La tecnología es muy importante en el diseño de cargos. Por ello es que los especialistas de recursos humanos deben seguir con atención toda la evolución, todos aquellos adelantos tecnológicos que día a día se suscitan y lo tenemos a la mano en toda el área de la administración. Y eso es para dar pasos oportunos en el terreno laboral y establecer lineamientos que aseguren que la organización tendrá la capacidad para responder de manera inmediata a cualquier demanda que nos conlleve esos adelantos tecnológicos que todo el tiempo estamos siempre a la búsqueda de estar logrando nuevos objetivos, nuevos horizontes dentro del aspecto organizacional y laboral. Otro aspecto muy importante que vamos a manejar en el día de hoy son los conceptos, características fundamentales para nosotros saber cómo diseñar y valorar los puestos de trabajo. Primero que todo, tenemos que saber qué es un puesto de trabajo. Es el conjunto de tareas y responsabilidades asignadas a un trabajador en una empresa u organización. Ese es el puesto de trabajo. Es el conjunto de tareas, las responsabilidades y todo que se le asignan al talento humano está ocupando X cargo dentro de la organización. El análisis de cargo, esto significa detallar qué exige el cargo del ocupante en términos de conocimientos, habilidades y capacidades para el desempeño de manera adecuada de sus funciones. El análisis se realiza a partir de la descripción del cargo. Por eso es que cuando ahondamos ahorita anteriormente empezamos con la parte de descripción de cargo, porque para poderlo analizar tenemos que saber que eso se le exige tiene los requisitos intelectuales que vienen estudios, experiencia, iniciativa, competencia, los requisitos físicos, que si determinado cargo necesita esfuerzo físico o esfuerzo mental o concentración visual. Eso depende de las asignaciones que tenga, las tareas que tenga ese puesto de trabajo. La responsabilidad, la supervisión, los materiales, equipos, responsabilidad de dinero, de contactos, de información confidencial, todo aquello engloba la responsabilidad del cargo. Condiciones de trabajo, es el ambiente de trabajo y si está expuesto a riesgos. Entonces, por eso es que después de que nosotros analizamos ese cargo, vamos a analizar el puesto. Ayuda a determinar los deberes y las responsabilidades que deben asumir los diversos puestos de trabajo dentro de la organización. Identificar las tareas de cada miembro de una organización que debe ejecutar es un proceso sumamente clave e importante para el correcto funcionamiento de la empresa. Si el trabajador no tiene bien claro cuáles son las tareas que debe realizar, cuáles son sus requisitos, los intelectuales, físicos, la responsabilidad y las condiciones de trabajo, estamos arando en el desierto. ¿Por qué? Porque ese trabajador no va a cumplir a cabalidad con las exigencias del cargo y menos con lo que nosotros como empresa, como organización, nos estamos pautando. Tenemos otro aspecto por demás importante en estos conceptos y características fundamentales que comprende la unidad 1 de nuestra asignatura, es la descripción de cargos. Es un resumen de las principales responsabilidades, funciones o actividades del puesto. Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás que existen en la empresa. Esa es la descripción de cargo. Cuando esa descripción de cargos describe, valga la redundancia, de manera específica qué es lo que yo como talento humano, como trabajador, qué debo hacer, a quién debo responder, qué responsabilidad tengo en mi cargo, a quién voy a supervisar si tengo responsabilidad de supervisar y con quiénes voy a trabajar yo ese cargo en determinado puesto que yo tenga dentro de la organización. Entonces, es muy importante, porque esto es tan importante, porque esta descripción de cargos nos permite ver qué tipo de aplicaciones vamos a utilizar nosotros. O sea, cuáles son las aplicaciones de la descripción de cargos dentro de la empresa. El análisis y descripción de puestos está muy relacionado con los programas de actividades de la Administración de Recursos Humanos, por cuanto tiene extensas aplicaciones en muchísimos rubros, por lo menos
Para el reclutamiento, la información del análisis de puesto ayuda a los reclutadores a buscar y encontrar las personas correctas para la organización. Acuérdense que una de los objetivos principales del reclutamiento es captar el talento humano más idóneo para ocupar determinado puesto dentro de la organización. Sirve para la selección. Para contratar a una persona indicada, se emplean instrumentos para predecir el desempeño futuro del empleado en el puesto y para ello se deben evaluar algunas características importantes del puesto. Información que emanará precisamente el análisis de puesto. Pues cuando yo voy a seleccionar el trabajador, yo tengo que ver primero en esa descripción de cargos qué habilidades, conocimientos, destrezas necesito yo de ese trabajador para poderlo contratar. Por eso es tan importante la selección. Para la capacitación y desarrollo de carrera, conocer las habilidades que se requieren para el puesto es esencial para elaborar programas de capacitación eficaces. Además, solo se puede ayudar a la gente a pasar de una etapa a otra en su carrera mediante el análisis de puesto. Con respecto a la remuneración, ella está vinculada a las tareas, obligaciones y responsabilidades de un puesto. Por lo tanto, una remuneración objetiva y adecuada exige una valoración precisa de lo que implican los puestos. Acuérdense que dependiendo de las asignaciones, de las responsabilidades y todo aquello que conlleva cada puesto, la remuneración es equitativa a cada uno de esos aspectos. Y con respecto a la planeación estratégica, cada vez más gerentes se dan cuenta de que el análisis de puestos es otra herramienta importante en las actividades de planeación estratégica en la empresa. Fíjense lo importante con la importancia que tiene la descripción, el análisis, la descripción y la valoración de cargos para una organización. Es un punto sumamente álgido e importante. Continuamos con los conceptos y características. Tenemos que en las etapas del análisis de puestos tiene tres etapas. La etapa de planeación, que es la fase donde se planea cuidadosamente todo el trabajo del análisis de puestos que se va a realizar. La etapa de preparación, que es en la que se aprestan las personas, los esquemas y los materiales de trabajo. Esta etapa puede ser simultánea a la etapa de planeación. Yo voy planeando y voy preparando de una vez. Y la etapa de ejecución, que es en la que se recolectan los datos relativos a los cargos que van a analizarse y se redacta el análisis de determinado puesto. Todo ello conlleva al logro de unos objetivos. De esos objetivos tenemos conocer los puestos que existen en una empresa, conocer su naturaleza específica y saber las habilidades, conocimientos y experiencias requeridas, conocer la mutua relación existente entre los puestos. Fíjense cómo nos vamos a ir engranando de la importancia que tiene la valoración, el análisis y descripción de puestos. Conocer los puestos, la naturaleza específica, la relación, cómo un cargo, un puesto se relaciona con otro, cuál le tiene que, por lo menos esta partecita es muy importante para ponerles un ejemplo vivencial, una empresa que tenga una línea de producción. En esa línea de producción hay una secuencia, ¿verdad? La adquisición de la materia prima, la primera etapa de la producción, seguidamente hasta que sale el producto final. Y ese producto final va a ser almacenado para luego ser comercializado. Fíjense que pasa por una serie de puestos de trabajo, que es las asignaciones que cada trabajador en determinada parte de esa línea de producción para lograr ese objetivo, que es ese producto final que vamos a comercializar, pasa por una serie de puestos y por una serie de personas que tenemos que tener bien definidos los puestos que cada uno cumple dentro de la organización. Tenemos otro aspecto muy importante cuando nosotros estamos valorando los puestos de trabajo, que son los métodos para recolectar la información. Para nosotros, lo primero que hay que hacer es tener el especialista de recursos humanos adecuado para ello, para recolectar información. Esa información no la puede recolectar cualquiera. Segundo, requerir información de las personas, cuestionarios o entrevistas. Yo tuve una oportunidad, cuando yo me gradué en recursos humanos, mi trabajo de grado fue hacer un análisis un análisis de valoración de puestos en una institución del Estado, la Contraloría. Y yo duré casi 22 días recolectando información de cada trabajador, iba, comparaba lo que decía el manual de la institución, una institución estatal,
pública, y qué hacía el trabajador. Yo tenía que observarlo, le hice entrevistas, le aplicamos cuestionarios, y fíjense, todo esto es el segundo paso para recolectar información, para hacer una valoración de puestos. El tercero, advertir la probabilidad de los empleados que tienen los puestos de trabajo para que no haya resultados erróneos. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que tener la certeza de ver qué puestos tienen determinados trabajadores, o sea, puestos de trabajo tiene cada empleado, porque hay veces que hay, dependiendo del tipo eso se ve mucho en la institución privada, de que hay trabajador que cumple dos o tres determinados puestos de trabajo. También se debe asegurar de que las preguntas y las encuestas sean claras y comprensibles para los encuestados, o sea, para cuestiones bastante básicas para nosotros recolectar la información que queremos. No se les debe preguntar de una manera con terminología muy gerencial o muy administrativa, porque de repente ellos se confunden. Y quinto, se debe observar y cuestionar a los entrevistados al inicio del proceso para descubrir si tienen problemas y poder de esa manera corregirlo, porque hay trabajadores que no están cómodos en su puesto de trabajo. Que le dijera yo, puede ser que reúnan las condiciones y los requisitos que exige el puesto, pero de repente no se siente identificado con el puesto. Y ello siempre nos va a ocasionar problemas dentro de la organización. Entonces, por eso es que cuando hablamos de los métodos y procedimientos para análisis de puestos, podemos decir que los procedimientos de análisis de cargos son el conjunto de métodos que permiten investigar, describir y registrar los puestos de trabajo de una organización. Eso es en sí cuando yo estoy recolectando información. Ese es el procedimiento que yo hago. Utilizo métodos. Los métodos pues son todas aquellas cositas que me permiten observación directa, entrevista, encuesta, lo que me va a permitir a mí recolectar información del ocupante de determinado puesto. Un factor también demasiado importante. Es importante saber qué es la valoración de puestos. Es la técnica que determina el valor de un puesto dentro de la organización en función de los demás puestos que la ocupan. La valoración es el término valoración de repente, eh, cuando se dice valoración, la gente piensa que de repente un puesto es más importante que otro. No, para una organización todos los puestos son importantes porque cada uno de las funciones que cumple determinado trabajador dentro de ellos van a lograr que al final se logren los objetivos empresariales y por tanto pues todos son importantes. Entonces esa valoración es un método de análisis de cargos que busca una equidad interna en la administración de salarios de una organización. La evaluación de puestos es el proceso de establecer las relaciones relativas de los puestos dentro de la organización, aplicando una medida cuantitativa de contenido de puestos. Esta parte, pues, de la valoración de puestos es muy dada de los analistas de personal. De ellos son los que tienen mayormente esos conocimientos para manejarlo. Porque no siempre que nosotros hagamos todas esas cuestiones, siempre tenemos ventajas y desventajas. Por lo menos entre las principales ventajas tenemos el hecho de que los puestos estén cubiertos de gente idónea conllevan a una positiva evolución dentro de la empresa y al logro de los objetivos de ambas partes. En una organización pequeña que recién se formula resulta una tarea simple. En una grande, el analista debe recurrir a la nómina y a los organigramas vigentes o a una investigación directa con los empleados, supervisores y gerentes, siendo así un poco más engorroso el trabajo de recolectar información para valorar determinado puesto. Otra ventaja es la disminución de los índices de rotación de personal, porque mientras el personal esté en el puesto idóneo, con los requisitos mínimos exigidos y sus niveles de jerarquía y de responsabilidad bien definidos y con sentido de pertenencia hacia el puesto y hacia la organización, tenemos un trabajador que va a ser productivo. La explotación adecuada de las capacidades de cada individuo y mejor aprovechamiento de la jornada laboral. Entonces, esas son las ventajas de tener una valoración de puestos, pero también tenemos otras desventajas, otro que son las desventajas. Pueden surgir, por ejemplo, el momento de realizar una reestructuración de puestos en las distintas áreas de la empresa, ya que puede suceder que al momento de pedir a los jefes las funciones de cada
empleado y lo mismo pedírselo a cada trabajador, las funciones discrepen del hecho de lo que realmente están cumpliendo. De ese modo se hace más rigurosa la investigación. ¿Qué pasa? A veces nosotros buscamos lo que dice la descripción de cargos en el manual, que toda empresa pues tiene manual de descripción y análisis de cargos, y entonces llegamos a observar el trabajador o a entrevistarlo y vemos que está haciendo otras funciones diferentes a las que están en el manual. Esa es una desventaja cuando esa valoración de cargos no ha sido elaborada de una manera adecuada. Cuando los especialistas en personal consideran que los puestos no se encuentran suficientemente especializados, proceden a la simplificación de las labores. Las tareas en un puesto pueden dividirse en dos puestos. El riesgo de esto es el aburrimiento del trabajador, problema que con frecuencia se da mucho en empresas cuando hay trabajadores con menor grado de preparación profesional o académica que otros. Cuando hay serias deficiencias en el diseño, se presentan fenómenos como rotación de personal, ausentismo, quejas, protestas. No se puede alterar los factores establecidos, esa es otra desventaja. Es necesario adaptar las descripciones a las plantillas, fíjense, las plantillas que cada empresa tiene del trabajador, que es como su banco de datos. Y una ventaja muy buena que yo también considero que es importante, que es un método confiable. La evaluación de impuestos aplicada debidamente es un método confiable. Es sencillo, cuenta con plantillas establecidas y estandarizadas. Hoy ya vienen muchos paquetes de software especializados para ello. Es utilizado en el 50% de las empresas más grandes a nivel mundial. O sea, si nos ponemos a ver, de repente una empresa pequeña no lo considera tan importante, pero las empresas grandes sí. Sí, tanto a nivel público como privado es muy importante tener una adecuada y bien dispuesta valoración de puestos. Que ello conlleva a que nosotros logremos los objetivos como lo tenemos planeado. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de Robbins. Si los seres humanos tienen esqueletos que definen sus parámetros, las organizaciones tienen estructuras que definen los suyos. Fíjense lo importante que es la valoración de cargos dentro de una estructura organizacional. Es un aspecto por demás importante, relevante, necesario, sumamente necesario, porque mientras el trabajador sepa qué debe hacer, cómo lo debe hacer, con qué lo debe hacer y a dónde lo va a hacer y a quién le va a responder lo que está haciendo, logramos los objetivos que nos estamos planeando como organización. Otra cosita que quiero recargar con ustedes es la actividad. Esta unidad 1, denominada conceptos y características fundamentales, la voy a evaluar a través de un mapa conceptual. Este mapa conceptual va a tener su portada, su desarrollo y las referencias, por supuesto. Acuérdense que toda investigación que nosotros hacemos tenemos que referenciar de dónde la sacamos, porque si no, esto se llama plagio. Se está plagiando lo que otros autores dijeron. Va a tener una ponderación del 30%. Dentro de ese mapa conceptual se va a desarrollar los dos subtemas que contienen la unidad 1. Les voy a dejar abierto el espacio de esta, que es la primera unidad, porque nosotros estamos iniciando esta asignatura el día de hoy y ya por la programación de la universidad se pasó la primera asignación. Entonces, la tengo abierta desde el día 26, que es el día de ayer, hasta el día 20 de abril, que es prácticamente cuando está terminando el trimestre. Es solamente la unidad 1. El que me la entregue con tiempo más, como te dijera yo, dentro de 15 días, 20 días, no dentro de 2 meses, 3 meses, pues va a tener una ponderación de su calificación diferente a los que me la van a entregar el día 20 a las 11 de la noche, porque tuvieron mucho tiempo para hacerla. De todos modos, le aconsejo que lean, tomen bastante bibliografía, no se vayan por un solo autor, o tomen de un lado, tomen de otro. ¿Para qué? Para que ese mapa conceptual lo hagan con la manera más idónea, más con información de fuentes fidedignas. Busquen mucho Google académico, no se vayan a esas páginas como Rincón del Vago, monografía, no. Ahí se consiguen temas muy buenos, pero también hay aspectos donde son fáciles por lo menos en Wikipedia, cualquiera puede modificar esa parte. No busquen, Google es demasiado amplio.
Váyanse, acostúmbrense a buscar bibliografía de expertos, bibliografía que le deje a ustedes un conocimiento bastante amplio de la materia, porque acuérdense que la administración es una carrera muy amplia, todo el tiempo la estamos utilizando, es aplicada en todos los aspectos de nuestra vida, hasta en la vida familiar. Si nosotros no planificamos, no administramos nuestra comida, nuestros bienes, nuestro salario, pues siempre no vamos a lograr los objetivos que nos planeamos. Entonces, ha sido para mí un placer compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. Ahí está la planificación ya subida en la plataforma, todas las unidades, todas las asignaciones de las unidades. Traten de hacer lo que es la uno y la 2 bastante adecuada, porque la uno y la 2 va a ser la base de la 3. Entonces, esto es una secuencia. Entonces, por tanto, le agradezco la atención prestada. Muy buenas ya tardes. Ha sido un placer para Yuraima Coronel compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. Feliz día.